11 descubrimientos en Egipto que aterraron al mundo durante siglos. Egipto ha albergado numerosos misterios que muchos exploradores han preferido mantener en secreto. Quizá algunos de ellos cambiarían radicalmente nuestra imagen de esta antigua cultura y nos mostrarían su faceta más siniestra y perturbadora. Cabezas de la 12ª dinastía. El descubrimiento de 3 enormes cabezas de carnero cerca del templo de Karnak reveló muchas cosas a los arqueólogos sobre el arte egipcio. Se suele creer que sus creaciones eran bastante simples, de rasgos duros y con un alto grado de abstracción que evitaba el exceso de detalles a la hora de plasmar una figura. Sin embargo, el hallazgo de estas cabezas de la 12ª dinastía permite ver más allá. Esta época, también conocida como el Imperio Medio, existió entre los años 2137 y 1781 a.C. El templo de Karnak, donde se realizó la excavación, estaba dedicado al dios Amón-Ra, el cual tenía una posición especial en la antigua religión egipcia, siendo el dios del sol, el viento y la fertilidad. Quizá por esta razón, su templo estaba en constante expansión y remodelación. Sin embargo, las cabezas no se parecen a ninguna otra construcción o escultura en este lugar. Los expertos creen que las cabezas de carnero habrían sido fabricadas por los Ptolomeos, quienes eran miembros de la dinastía macedonia de la civilización griega. Esto estaría justificado por el dominio militar que ejerció Grecia sobre Egipto durante casi 300 años. Lo más sorprendente es que las cabezas son solo la punta del iceberg, ya que es muy probable que pertenecieran a estatuas completas de carneros que se hicieron a semejanza de las antiguas esfinges. Desafortunadamente, el resto del cuerpo de estos carneros desapareció sin dejar ningún rastro. Lo bueno es que un grupo de restauradores aún cree que es posible encontrar los cuerpos y restablecer las cabezas al lugar al que pertenecen, reconstruyendo así el aspecto real del templo. Vasos canopos. En el top 10 se encuentran los vasos canopos, recipientes especiales utilizados para guardar los órganos principales durante el proceso de momificación. Por lo general, se cerraban con una losa plana, pero a principios del Imperio Nuevo, el tapón adquirió la forma de la cabeza del difunto y de distintos animales. Siglos después, la cabeza de estos distintos jarrones protegía el órgano que llevaban dentro y también tenía representaciones de distintas divinidades. Los recipientes se encontraban protegidos en una tumba por una diosa titular, Isis, Neftis, Selkis y Neptis, y debían estar orientados hacia uno de los puntos cardinales, como mandaba el ritual. En esta antigua cultura, existía la creencia de que si no los guardaban bien, el difunto no reviviría en la otra vida. El faraón de plata. En el número 9, encontramos el faraón de plata. En 1940, el francés Pierre Mantet logró un hallazgo arqueológico sin precedentes y el reconocimiento de la comunidad científica. Lo que encontró fue la tumba del antiguo faraón egipcio Sesostris. El entierro demostró una gran magnificencia acorde con su importancia. La momia de Sesostris estaba dentro de un tercer ataúd de plata sólida, algo inusual en el antiguo Egipto, pues al tener que ser importada, era un metal más escaso y valioso que el oro. Adicionalmente, el ataúd tenía una rica decoración en oro, incluyendo una máscara funeraria. Toda la cubierta exterior fue encontrada sorprendentemente en muy buen estado, pero su interior estaba completamente desintegrado, indicándonos que, a pesar del lujo, no se realizaron los mejores preparativos para la conservación del cuerpo. La lengua de oro. En el yacimiento arqueológico de Taposiris Magna, un equipo de arqueólogos de Egipto y la Universidad de Santo Domingo hizo un descubrimiento asombroso. Encontraron una lengua de oro brillante ubicada en la boca de una momia. La presencia de esta lengua de oro ha planteado diversas teorías sobre su propósito. Algunos sugieren que fue colocada allí para permitir que el difunto se comunicara con los dioses en el más allá, mientras que otros creen que podría haber sido una forma de compensación para alguien que pudo haber sido mudo en vida. Este fascinante hallazgo fue parte de un conjunto de 16 entierros descubiertos en el mismo sitio, que datan aproximadamente de hace 2000 años. Basándose en los objetos encontrados, los investigadores estiman que el dueño de la lengua vivió durante el gobierno de los Ptolomeos, desde el año 304 a.C. hasta el año 30 a.C. o durante el periodo del Imperio Romano después de la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. Además de la lengua de oro, se recuperaron varias estatuas que representaban a las personas enterradas. Estas estatuas eran notablemente detalladas, incluso mostrando peinados y tocados que aún se conservaban en buen estado. El gigante real Sanak fue un faraón egipcio de la tercera dinastía del Reino Antiguo,
que gobernó alrededor del año 2650 a.C. Sus restos fueron descubiertos en 1901 en una tumba cerca de Bait Kayaf, en el Alto Egipto. Lo más sorprendente del descubrimiento fue determinar que Sanak era un gigante. Esto planteó la pregunta de si realmente existieron gigantes en la Tierra. Mediante el examen de su cráneo y huesos, los investigadores pudieron determinar su tamaño y compararlo con los datos conocidos sobre el promedio de altura de los egipcios hace 4700 años. Sanak medía al menos 1,80 m de altura, mientras que el promedio de los hombres egipcios de la época era de alrededor de 1,65 m, según los registros arqueológicos. Esto lo convierte en uno de los faraones egipcios más altos conocidos. Además de su altura, se encontraron desproporciones en las extremidades, lo cual sugiere la posibilidad de gigantismo, una condición hormonal que provoca un crecimiento anormal y excesivo en los niños y que generalmente está relacionada con un tumor en la glándula pituitaria. La tumba real, la tumba DB320, como se conoce entre los arqueólogos, albergaba los restos de aproximadamente 50 miembros de la antigua realeza dinástica egipcia. Entre las numerosas momias recuperadas de la tumba, al menos 10 de ellas no han sido identificadas. Sin embargo, una momia en particular capturó la atención de los expertos, se la conoce como el hombre desconocido o el hombre que grita. Presenta un aspecto especialmente aterrador, con el rostro distorsionado como si estuviera gritando de dolor en sus últimos momentos. Además de su apariencia inquietante, el hombre desconocido fue encontrado envuelto en piel de oveja, un material considerado impuro por los antiguos egipcios. También se descubrió que sus manos y pies habían sido atados, aunque las razones detrás de esto siguen siendo desconocidas. Los estudios realizados revelaron que el hombre fue embalsamado de manera rápida, sin seguir el proceso habitual de extracción del cerebro y los órganos internos. Todo indica que alguien tenía prisa por enterrarlo. Se especula que el hombre desconocido pudo haber sido envenenado o incluso enterrado vivo. Existe una teoría que sugiere que no se trata de Pentaber, uno de los hijos de Ramsés III, quien fue obligado a ingerir veneno debido a su participación en un complot contra su padre. Tatuajes en las momias. Durante sus estudios en el Valle de los Reyes, una arqueóloga reconocida llamada Austin hizo un descubrimiento extraordinario. Al examinar momias de 3000 años de antigüedad, notó que 7 de ellas presentaban una extensa variedad de tatuajes, algo que hasta entonces no se había observado en las momias egipcias. Este hallazgo resultaba sorprendente debido a los efectos del paso del tiempo en la piel, que se decolora y oscurece. Una de las momias en particular llamó la atención por tener más de 30 tatuajes repartidos por todo su cuerpo, incluyendo el cuello, los brazos, los hombros y la espalda. Los tatuajes presentaban motivos simbólicos y jeroglíficos egipcios, escarabajos, flores de loto y el ojo de Horus, un símbolo de protección. Al analizar los tatuajes, resultó interesante descubrir que la técnica utilizada era similar a la que se emplea en la actualidad, con tinta y aguja. A pesar del asombroso nivel de detalle de los tatuajes y de ser unos de los primeros ejemplos conocidos en la historia humana, aún se desconoce su propósito exacto. Algunos especulan que los tatuajes podrían haber tenido una función relacionada con la fertilidad, mientras que otros sugieren que podrían haber representado estatus social, rituales sagrados, signos de culto o conocimientos mágicos y de protección. Además, resulta curioso que la mayoría de las momias tatuadas sean mujeres. Aunque no hay una explicación definitiva para este fenómeno, continúa siendo objeto de investigación y debate. La tumba misteriosa. En 2018, se hizo un descubrimiento fascinante cerca de una pirámide en Abusir, Egipto, la Casa de la Mañana, una estructura construida para un enigmático sacerdote llamado Caires. Según las inscripciones encontradas en su estatua, Caires afirmaba ser el único amigo del rey y el guardián del secreto de la Casa de la Mañana. A pesar de que el sitio arqueológico había sido objeto de robos y profanaciones a lo largo del tiempo, los arqueólogos lograron hallar la estatua de Caires y una lista que enumeraba sus importantes cargos. Hasta ahora, los egiptólogos no han podido determinar con certeza de que Faraón Caires se consideraba el único amigo. Sin embargo, considerando la proximidad de la tumba con la pirámide construida para el faraón Neferirkare, quien gobernó entre el 2446 y el 2438 a.C., existe la posibilidad de que Caires estuviera vinculado a su reinado. Respecto a la Casa de la Mañana, se cree que no era una metáfora, sino un lugar físico donde el rey acudía por las mañanas para desayunar y vestirse.
El secreto que Kairos custodiaba sigue siendo un enigma intrigante para los investigadores. Animales inexplicables. Gracias al uso de un software de imágenes llamado The Stretch, se han descubierto representaciones sorprendentes de murciélagos y cerdos en el arte de un antiguo cementerio egipcio. Estas pinturas, encontradas en el cementerio de Beniasan, son consideradas algunas de las primeras representaciones conocidas de cerdos y murciélagos en la historia de la humanidad. En uno de los dibujos, se pueden observar hombres cargando cerdos sobre sus hombros, mientras que en otros se muestra a un grupo de personas aparentemente ahogando a un cerdo en una cisterna o pozo. Aún no se ha logrado determinar si estas representaciones podrían estar relacionadas con prácticas o rituales desconocidos. Además, se encontró una imagen intrigante de un buitre sosteniendo un bank en sus garras, un símbolo que normalmente se asocia únicamente con las tumbas de la realeza. Lo más enigmático de todo es que esta imagen apareció en la tumba de un plebeyo, lo que plantea interrogantes acerca de por qué algo así estaría presente en el entierro de una persona sin poder o importancia. Estos hallazgos continúan siendo objeto de investigación y análisis en el campo de la egiptología. Tumba sin cuerpos. El Valle de los Reyes, ubicado en Egipto, es un lugar fascinante que alberga al menos 64 tumbas y cámaras de diversas formas y tamaños. Entre estos monumentos, se ha descubierto recientemente una tumba en particular que ha desconcertado a los investigadores. Este emocionante hallazgo fue llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Memphis en las ruinas de la entrada de una tumba conocida como KV-10. Durante la exploración, los investigadores se encontraron con un pozo vertical de aproximadamente 5 metros de profundidad. Al llegar al final, descubrieron una imponente puerta construida con bloques de piedra que aparentemente nunca había sido abierta. Al abrirla, se reveló una cámara de piedra con extrañas marcas blancas en su interior. Lo que se encontraba allí dejó a todos perplejos: 28 enormes jarras de almacenamiento con sellos de arcilla y 7 ataúdes. Sin embargo, lo más sorprendente fue que ninguno de los ataúdes contenía restos humanos. En su lugar, había una extraña mezcla de materiales de momificación, como trozos de cerámica, piedras, sellos de barro, sales, ropa de cama, madera y un polvo utilizado para secar los restos llamado natrón. Además, uno de los ataúdes, de tamaño infantil, contenía otro ataúd más pequeño cubierto con pan de oro rosa, así como 5 almohadas. Este enigmático descubrimiento plantea numerosas incógnitas. ¿Por qué se invirtió tanto esmero y lujo en una tumba aparentemente sin dueño? ¿Qué significado tienen los objetos encontrados en lugar de los restos humanos? Estas incógnitas continúan intrigando a los expertos en egiptología y nos recuerdan que todavía hay mucho por descubrir en el Valle de los Reyes. Avistamientos de encuentro con ovnis. En otro tema intrigante, la autora Tiffany Fire relató en un artículo para la revista Dot sobre fenómenos extraños la historia de unos papiros recibidos de un egiptólogo llamado Boris de Rusingwell. Estos papiros resultaban excepcionales, ya que parecían describir un antiguo encuentro con objetos voladores no identificados, ovnis. Según las investigaciones de Rusingwell, quien logró reconstruir y traducir los fragmentados manuscritos, estos pertenecían a los anales del faraón Thutmose III, aproximadamente en el año 1480 a.C. Los manuscritos narraban sucesos extraordinarios y espectaculares en el cielo. Uno de ellos hacía referencia a la aparición de un círculo de fuego descendiendo del cielo, seguido de la llegada de varios círculos de fuego que emitían una luz más intensa que la del sol. Estos círculos de fuego desaparecieron tras algunos días y, según se afirmaba, habrían causado la muerte de numerosas especies de aves y peces. Los egiptólogos que estudiaron y tradujeron estos textos llegaron a la sorprendente conclusión de que podrían estar describiendo encuentros con seres extraterrestres. Tras la publicación del artículo en la revista, se despertó un gran interés por localizar el pergamino original, que se rumorea se encuentra resguardado en el Vaticano. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas han negado poseer dicho documento y lo consideran más bien una leyenda. Estos enigmáticos descubrimientos y relatos plantean preguntas fundamentales sobre la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre en la antigüedad. ¿Conocías alguno de estos misteriosos relatos? ¿Cuál de ellos te ha impactado más? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Además, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros fascinantes contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades.